Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Los rayos del sol matutino de la Ciudad de México se filtraban a través de las cortinas de seda de la habitación de Paloma, iluminando su joven rostro mientras permanecía sentada frente al antiguo tocador, observando su reflejo con una mezcla de melancolía y resignación. Sus delicados dedos se deslizaban distraídamente sobre las teclas del piano que nunca quiso aprender a tocar, pero que formaba parte del riguroso protocolo de su educación privilegiada. En esa mañana específica, algo era diferente. El aire parecía más pesado, como si cargara el presagio de un cambio inevitable. Paloma ajustó el vestido de satín azul claro que su madre había elegido especialmente para aquella ocasión. Una comida aparentemente ordinaria con un importante amigo de la familia. «Paloma, tu padre te está llamando. El mayor Alejandro Mendoza acaba de llegar», anunció Lupita, el ama de llaves, con un tono que mezclaba formalidad y una pizca de compasión mal disimulada. El nombre provocó un escalofrío involuntario en su columna. Mayor Alejandro Mendoza. A sus 20 años, Paloma ya había escuchado suficientes historias sobre aquel hombre para saber que su presencia inspiraba más temor que respeto en los círculos militares. Un hombre conocido por su disciplina férrea y mirada gélida que parecía atravesar el alma de quien se atreviera a mirarlo directamente. Bajando las escaleras de la mansión con la gracia que años de clases de etiqueta le habían conferido, Paloma intentaba controlar el temblor que amenazaba con delatar su nerviosismo. En el amplio salón, su padre, Ricardo Valverde, un empresario influyente de la Ciudad de México, conversaba en voz baja con un hombre alto, de postura impecable, uniformado. «Ah, querida, acércate», llamó su padre, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Mayor Mendoza, esta es mi hija, Paloma». El mayor se volvió lentamente. Sus ojos, de un castaño profundo casi negro, se fijaron en Paloma con una intensidad desconcertante. No había calidez en aquella mirada, solo un análisis meticuloso, como si estuviera evaluando un objeto en exhibición. «Señorita Valverde», saludó él, con una voz grave y controlada, haciendo una pequeña reverencia que parecía más un movimiento mecánico que un gesto de cortesía. La comida transcurrió en una atmósfera densa. Paloma apenas tocó su comida, mientras observaba discretamente los intercambios de miradas significativas entre su padre y el mayor. Había algo tramándose allí, podía sentirlo. La conversación giraba en torno a negocios, política y la actual situación de seguridad en la Ciudad de México, temas que normalmente no formarían parte de una comida donde ella estuviera presente. Fue solo después del postre que la verdadera razón de aquel encuentro salió a la luz. Su padre carraspeó, acomodándose en la silla con aquella postura que Paloma conocía bien, la postura que adoptaba cuando estaba a punto de dar un veredicto irrevocable. «Paloma, ya eres una mujer adulta y fuiste criada para comprender la importancia de las alianzas familiares», comenzó él, sus palabras cayendo como piedras en el silencio del ambiente. «El mayor Mendoza y yo hemos llegado a un acuerdo que beneficiará a ambas familias». El corazón de Paloma se aceleró. Conocía bien el significado de aquellas palabras. ¿Cuántas de sus amigas no habían pasado por la misma situación? Los matrimonios arreglados eran comunes en su círculo social, pero ella siempre creyó que su padre, que tanto la mimaba, jamás la sometería a tal destino. «La boda se realizará en 3 semanas», continuó su padre, como si estuviera discutiendo la compra de una nueva propiedad. «Todos los detalles ya han sido acordados». Paloma sintió que el aire escapaba de sus pulmones. 3 semanas. Ni siquiera tuvo la oportunidad de protestar, de argumentar, de suplicar por más tiempo. El mayor permanecía impasible, como si la reacción de la futura esposa fuera completamente irrelevante para sus planes. «También está el asunto de mi hermana», pronunció el mayor por primera vez desde el anuncio. «Como parte del acuerdo, necesitamos garantizar que su custodia permanezca bajo mi responsabilidad. Su padre amablemente ha ofrecido su apoyo en este asunto». Así que era eso, un acuerdo comercial, un intercambio de favores.
Paloma era apenas una pieza más en aquel juego de ajedrez social, movida estratégicamente para garantizar alianzas y proteger intereses. Su corazón, sus sueños, sus deseos, nada de eso importaba ante los planes trazados por aquellos hombres poderosos. Aquella noche, sola en su habitación, Paloma se permitió llorar por primera vez. Las lágrimas silenciosas humedecían su almohada mientras intentaba procesar el giro que su vida había tomado en cuestión de horas. En 3 semanas, dejaría de ser Paloma Valverde para convertirse en la señora Mendoza, esposa de un hombre que apenas conocía y que ya la asustaba con su frialdad calculada. Las 3 semanas que precedieron a la boda pasaron como un borrón confuso en la mente de Paloma. Entre pruebas de vestido, elección de flores y ensayos interminables del ceremonial, se sentía cada vez más distante de su propia realidad, como si estuviera presenciando la preparación de la boda de otra persona. El mayor Alejandro Mendoza aparecía ocasionalmente para reuniones familiares formales, siempre manteniendo una distancia calculada de su novia. Sus encuentros eran supervisados y breves, llenos de conversaciones superficiales sobre el clima o sobre los preparativos de la boda. En ningún momento demostró interés en conocerla verdaderamente o en compartir algo sobre sí mismo. En la víspera de la boda, durante la cena de ensayo, Paloma observó discretamente a su futuro esposo interactuando con su hermana menor, Sofía. Fue el único momento en que percibió un cambio sutil en su expresión siempre severa. Había allí un destello de protección, tal vez incluso de ternura, que desaparecía tan rápidamente como había surgido. Sofía, una adolescente de 15 años, parecía ser la única persona capaz de provocar alguna reacción humana en aquel hombre aparentemente hecho de hielo. «Te gustará nuestra casa», dijo Sofía, acercándose a Paloma durante el postre. «Es grande y silenciosa, pero tiene un jardín maravilloso. Solía jugar allí cuando era más pequeña, antes de que todo cambiara». Había algo en las palabras no dichas de Sofía que despertó la curiosidad de Paloma. ¿Qué cambios serían esos? ¿Qué habría ocurrido para que el mayor asumiera la custodia de su hermana? Pero antes de que pudiera hacer cualquier pregunta, el mayor apareció junto a ellas, su presencia imponente acallando cualquier intento de confidencia. El día de la boda amaneció con un cielo peculiarmente gris para un día de primavera en 1900, la Ciudad de México. Paloma observaba a través de la ventana de su habitación mientras las costureras hacían los últimos ajustes a su vestido de novia. El modelo tradicional, con delicados encajes y una impresionante cola, había sido elegido por su madre y aprobado por el mayor, una decisión más en la que ella no tuvo participación alguna. «Estás hermosa, hija mía», dijo su madre, entrando en la habitación con los ojos llorosos. «Sé que no es la boda de tus sueños, pero confía en tu padre. Él siempre ha sabido lo que es mejor para ti». Paloma quiso gritar, quiso decir que no. Su padre no sabía lo que era mejor para ella. ¿Cómo podría saberlo si nunca le había preguntado qué quería? Pero las palabras murieron en su garganta, sofocadas por años de condicionamiento, para ser la hija perfecta, obediente y resignada. La ceremonia se realizó en la Catedral Metropolitana, uno de los monumentos más prestigiosos de la Ciudad de México. La élite capitalina asistió en masa, más interesada en el espectáculo social que en el sacramento que se estaba celebrando. Paloma caminó hasta el altar como un autómata, su cuerpo moviéndose por puro reflejo, mientras su mente vagaba lejos de allí. El mayor la esperaba en el altar, su uniforme impecable decorado con medallas que contaban historias de valentía y disciplina. Su rostro permanecía impasible, como si estuviera en una misión militar más a cumplir con precisión y eficiencia. Durante el intercambio de votos, Paloma sintió un temblor casi imperceptible en las manos del mayor al colocar la alianza en su dedo. Fue tan sutil que se preguntó si no lo habría imaginado, un intento desesperado de su corazón por encontrar alguna señal de humanidad en aquel hombre que ahora era su esposo. La recepción tuvo lugar en los jardines del Hotel Chapultepec.
Y aún allí, rodeada por el lujo y la música, Paloma se sentía completamente sola. Bailó el primer vals con el mayor, sus cuerpos manteniendo una distancia protocolar mientras giraban por el salón bajo las atentas miradas de los invitados. «Partiremos en 1 hora», informó él, su voz baja y controlada. «Lupita ya ha preparado tus maletas. Sofía nos espera en casa». Casa. La palabra sonó extraña a los oídos de Paloma. ¿Qué tipo de casa sería aquella, construida sobre cimientos de conveniencia y obligación? ¿Cómo sería compartir su vida con un hombre que parecía incapaz de demostrar cualquier emoción? La mansión de los Mendoza se erguía imponente en lo alto de uno de los barrios más exclusivos de la Ciudad de México. Una construcción moderna, toda en vidrio y concreto, que más parecía una fortaleza que un hogar. Cuando el coche se detuvo en la entrada, Paloma sintió una opresión en el pecho. Las enormes ventanas reflejaban las últimas luces del día, creando una atmósfera casi surrealista. Sofía fue la primera en recibirlos, corriendo para abrazar a su hermano con una intimidad que contrastaba con toda la frialdad anterior. «Por fin llegaron. Me estaba aburriendo aquí sola», dijo antes de volverse hacia Paloma con una sonrisa vacilante. «Ven, te mostraré tu habitación. Quiero decir, la habitación de ustedes». El mayor intervino antes de que Sofía pudiera continuar. «Yo mismo le mostraré las instalaciones a mi esposa, Sofía. Por favor, pídele a Carmen que sirva la cena en 1 hora». Su voz no admitía réplica, y Sofía asintió, lanzando una mirada de disculpa a Paloma antes de desaparecer en dirección a la cocina. El recorrido por la casa fue metódico e impersonal, como si el mayor estuviera presentando instalaciones militares. «Este es el salón principal, usado solo para eventos formales. La biblioteca está a la derecha. Siéntete libre de usar los libros, siempre que los mantengas organizados. La sala de música está equipada con un piano en caso de que quieras practicar». Cada habitación era un ejemplo de organización obsesiva. No había un cojín fuera de lugar, ningún objeto que sugiriera que personas reales vivían allí. Las paredes en tonos de gris y blanco no exhibían fotografías familiares, solo algunas pinturas abstractas cuidadosamente seleccionadas. «El despacho», dijo él deteniéndose ante una puerta de madera maciza, «es de uso exclusivamente mío. Permanece cerrado cuando estoy ausente». Sus ojos encontraron los de Paloma con una intensidad perturbadora. «Esta es una regla innegociable». Paloma asintió, tragando saliva. El misterio de aquella puerta cerrada ya comenzaba a avivar su curiosidad, pero sabía que aquel no era el momento para cuestionar. El mayor continuó el recorrido, subiendo la escalera principal con pasos precisos. «Nuestra habitación está al final del pasillo», anunció, abriendo la puerta a un ambiente sorprendentemente amplio. La decoración seguía el mismo patrón, minimalista del resto de la casa, pero había algo diferente allí. Un pequeño sillón cerca de la ventana, con un chal delicado sobre el respaldo. Sofía eligió algunos detalles para hacer el ambiente más acogedor, explicó el mayor, pareciendo casi avergonzado. Fue la primera vez que Paloma notó una grieta en su armadura de formalidad. El baño de la suite era igualmente impresionante, con una bañera antigua que desentonaba con el estilo moderno de la casa. «Era de mi madre», comentó él, sorprendiendo a Paloma con la información voluntaria. «Sofía insistió en mantenerla cuando renovamos la casa». Un pesado silencio se instaló entre ellos. Paloma se dio cuenta de que aquella era la primera vez que estaban verdaderamente solos, sin la presencia de familiares o empleados. El mayor parecía igualmente consciente de este hecho, pues su postura se volvió aún más rígida. «Voy a dejarte para que te instales», dijo él, dirigiéndose a la puerta. «La cena será servida en 40 minutos. Sofía suele vestirse formalmente para las comidas. Es una tradición familiar que mantengo por ella». Tan pronto como la puerta se cerró, Paloma se permitió relajarse un poco. Caminó hasta la ventana, observando los jardines bien cuidados que se extendían hasta los altos muros de la propiedad. Un movimiento llamó su atención. Sofía, sentada en un banco de piedra, parecía absorta en un libro. La escena provocó una sonrisa involuntaria en Paloma.
Quizás aquella adolescente fuera la clave para entender el enigma que era el mayor Alejandro Mendoza. Había algo en la forma en que él se suavizaba en presencia de la hermana que sugería una profundidad de sentimientos que se esforzaba por ocultar. El sonido de una campanilla discreta anunció que era hora de prepararse para la cena. Paloma abrió una de las maletas que Lupita había preparado, encontrando un vestido azul marino que consideró apropiado para la ocasión. Mientras se arreglaba, su mente trabajaba procesando cada detalle observado. La casa, a pesar de su aparente frialdad, guardaba pequeñas señales de vida. El chal en el sillón, la bañera antigua, el banco en el jardín donde Sofía leía. Eran como grietas de luz en una fortaleza de hielo, sugiriendo que tal vez, bajo toda aquella rigidez y control, existía una historia más profunda por descubrir. El reflejo en el espejo mostró una Paloma diferente de la muchacha que había dejado la casa de sus padres algunas horas antes. Sus ojos, siempre soñadores, ahora llevaban un brillo de determinación. Si este era el destino que le había sido impuesto, encontraría una manera de transformarlo en algo más que un mero acuerdo entre familias. La primera cena en la mansión Mendoza estableció el tono de lo que serían las semanas siguientes. La mesa, perfectamente dispuesta para 3 personas, parecía demasiado grande en el ambiente austero del comedor. Sofía, usando un vestido verde oscuro que la hacía parecer mayor que sus 15 años, ocupaba su lugar a la derecha de su hermano, mientras Paloma se sentaba a la izquierda. Las comidas se sirven puntualmente a las 7 de la noche, explicó el mayor, mientras Carmen, el ama de llaves, servía la entrada. El desayuno a las 6 y el almuerzo a mediodía. Cuando estoy en casa, espero que todos estén presentes. Paloma notó cómo Sofía automáticamente enderezó su postura al oír la voz de su hermano. Era como si un comando invisible hubiera sido activado, transformando a la adolescente vivaz que había visto en el jardín en una versión miniatura de la rigidez militar que dominaba la casa. Y cuando «¿No estás en casa?», se atrevió a preguntar Paloma, rompiendo el protocolo del silencio que parecía reinar durante las comidas. El mayor levantó los ojos del plato, su mirada penetrante encontrando la de ella. «Mis ausencias son frecuentes y no siempre previsibles. En esas ocasiones, Carmen supervisa la rutina de la casa y de Sofía. Ahora, naturalmente, tú también tendrás esa responsabilidad». La palabra responsabilidad pesó en el aire. No era una petición de cuidado o compañerismo, sino una orden velada. Paloma comprendió que su papel allí iba más allá de ser simplemente una esposa. Ella sería una guardiana más del orden establecido por el mayor. Después de la cena, Sofía sorprendió a todos al sentarse al piano. Sus dedos se deslizaron por las teclas con una habilidad que Paloma envidió instantáneamente, produciendo las notas melancólicas de una sonata de Beethoven. «Nuestra madre le enseñó», dijo el mayor en voz baja, casi un susurro, al percibir la mirada admirada de Paloma. «Sofía tiene un don natural para la música». Fue la primera vez que mencionó directamente a la madre, y Paloma notó cómo sus ojos, normalmente fríos, ganaron un brillo diferente al observar a la hermana tocando. Por un momento fugaz, la máscara de severidad se dio lugar a algo más profundo, más humano. Los días comenzaron a establecer un ritmo propio. El mayor salía temprano y frecuentemente regresaba tarde. Algunas veces pasaba días fuera en misiones no especificadas. En esos momentos, la casa parecía respirar de forma diferente, como si los propios muebles relajaran su postura rígida. Fue durante una de esas ausencias que Sofía comenzó a acercarse más a Paloma. Las dos desarrollaron la costumbre de tomar té juntas en el jardín, en las tardes en que Sofía no tenía clases particulares. La adolescente poco a poco fue revelando fragmentos de la historia familiar, siempre con cuidado de no decir más de lo que debía. Alejandro no siempre fue así, confió Sofía en una de esas tardes, su voz baja como si las paredes pudieran oír. Cambió después de servir en el extranjero. Volvió diferente, más cerrado, y entonces cuando nuestros padres, tuvo que asumir todo solo.
Paloma absorbía cada palabra como una pista preciosa del rompecabezas que era su marido. La mención al servicio en el extranjero y el itzianetice, cambio subsecuente en el comportamiento del mayor, encendieron una luz en su mente. Había un trauma allí, enterrado bajo capas y capas de disciplina y control. Una mañana, mientras organizaba sus cosas en el vestidor conyugal, Paloma encontró una caja de medallas militares. No se atrevió a abrirla, pero notó cómo estaba cuidadosamente posicionada, como si fuera un altar particular de memorias que el mayor prefería mantener cerradas. Por la noche, cuando él regresó de una de sus misiones, Paloma percibió algo diferente en su comportamiento. Había una tensión adicional en sus hombros, un temblor casi imperceptible en sus manos, mientras sostenía los cubiertos durante la cena. Sus ojos, normalmente enfocados y alertas, parecían perdidos en recuerdos distantes. «¿Está bien, mayor?», preguntó ella, rompiendo el silencio protocolar de la comida. Él la miró por un momento, como si sorprendido por la pregunta. «Estoy perfectamente bien», respondió con su habitual frialdad, pero Paloma notó cómo sus dedos apretaron con más fuerza la servilleta. Aquella noche, por primera vez desde la boda, el mayor no se retiró inmediatamente a su despacho después de la cena. En vez de eso, permaneció en la sala de música escuchando a Sofía tocar. Paloma, sentada discretamente en un rincón, observaba cómo la música parecía tener un efecto calmante sobre él, suavizando las líneas duras de su expresión. La rutina en la mansión Mendoza se había establecido como una danza silenciosa, donde cada participante conocía sus pasos con precisión milimétrica. Sin embargo, fue en una tarde particularmente calurosa de verano que esa coreografía ensayada comenzó a mostrar sus primeras fallas. Paloma estaba ayudando a Sofía con sus estudios de literatura cuando Carmen, el ama de llaves, entró apresuradamente en la biblioteca. Su rostro normalmente compuesto mostraba una agitación inusual. «Señora Mendoza», dijo ella, sus manos retorciendo nerviosamente el delantal. «Hay una llamada urgente para el mayor, pero no consigo contactarlo en ninguno de mi no necesito. Los números que dejó». Sofía inmediatamente levantó la cabeza, sus ojos revelando una preocupación que iba más allá de la situación inmediata. «Debe ser del comando», murmuró, más para sí misma que para las otras. «El despacho», dijo Paloma súbitamente. «Debe haber dejado algún número de emergencia allí». Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera pensar en las implicaciones. El despacho era territorio prohibido, la única regla que el mayor había establecido con absoluta claridad. «Pero está cerrado», respondió Carmen, vacilante. «Y el mayor nunca dejó una copia de la llave». Fue entonces cuando Sofía se levantó, una determinación súbita en su rostro joven. «Yo sé dónde guarda la llave de repuesto», anunció, sorprendiendo tanto a Paloma como a Carmen. «Él no sabe que yo lo sé, pero una vez lo vi escondiéndola detrás del reloj antiguo en el pasillo». El silencio que siguió a esa revelación fue cargado de tensión. Paloma sabía que estaban al borde de cruzar una línea importante. Violar el despacho del mayor no era solo quebrantar una regla, era invadir el último reducto de su privacidad. «Sofía, ¿estás segura?», preguntó, Paloma sintiendo el peso de la responsabilidad en sus palabras. La adolescente asintió, ya dirigiéndose al pasillo. Con una habilidad que sugería práctica anterior, movió el pesado reloj algunos centímetros y tanteó detrás de él, retirando una pequeña llave dorada. El despacho, cuando finalmente fue abierto, se reveló sorprendentemente diferente del resto de la casa. En lugar de la organización militar que reinaba en los otros ambientes, había allí una especie de caos controlado. Mapas cubrían una de las paredes, marcados con puntos y anotaciones incomprensibles. Sobre el escritorio de caoba, carpetas y documentos formaban pilas precisas, cada una etiquetada con fechas y códigos. Pero fue una fotografía enmarcada, medio escondida detrás de algunos libros, la que capturó la atención de Paloma. Ella, un Alejandro mucho más joven, sonreía abiertamente. Vistiendo ropa civil,
al lado de una mujer de apariencia delicada que sostenía un bebé. Sofía, presumiblemente. Era la primera vez que Paloma veía una sonrisa genuina en el rostro de su marido, aunque fuera solo en una fotografía antigua. «Esa es nuestra madre», dijo Sofía suavemente, acercándose a la foto. Fue tomada algunas semanas antes del accidente. Antes de que Paloma pudiera preguntar más, Carmen encontró una agenda telefónica en el cajón superior del escritorio. «Aquí está», anunció, hojeando rápidamente las páginas. «El número de emergencia del comando». Mientras Carmen salía apresuradamente para hacer la llamada, Paloma no conseguía desviar los ojos de la fotografía. Había algo profundamente revelador en aquella imagen, no solo sobre quién había sido el mayor, sino sobre quién podría ser todavía. Él nunca lo superó, continuó Sofía, su voz casi un susurro. El accidente, quiero decir, estaba en misión cuando ocurrió, no pudo llegar a tiempo. Después de eso, juró que nunca más dejaría nada fuera de control en su vida. Paloma sintió que su corazón se encogía. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, la obsesión por el orden, el control rígido, el distanciamiento emocional. No eran solo rasgos de personalidad, eran cicatrices de un trauma profundo. Un ruido en el pasillo hizo que las dos se congelaran. Rápidamente Sofía volvió a colocar la fotografía en su lugar, mientras Paloma organizaba los papeles exactamente como los habían encontrado. En segundos, estaban fuera del despacho, cerrando la puerta y devolviendo la llave a su escondite. Aquella noche, durante la cena, el mayor pareció más taciturno que lo normal. Sus ojos ocasionalmente se posaban en Paloma con una intensidad diferente, como si buscara algo en su expresión. Ella mantuvo su compostura, pero por dentro su corazón latía acelerado. Había descubierto más sobre su marido en una hora dentro de aquel despacho que en todas las semanas desde su boda. El peso del secreto compartido creó una nueva dinámica entre Paloma y Sofía. En los días que siguieron, las dos desarrollaron una complicidad silenciosa, intercambiando miradas significativas durante las comidas, especialmente cuando el mayor se mostraba más taciturno que lo normal. Una mañana, mientras tomaban café, en el jardín aprovechando una rara ausencia del mayor, Sofía finalmente decidió revelar más sobre su pasado familiar. «Mamá adoraba este jardín», comenzó ella, sus dedos jugueteando distraídamente con el borde de la taza. «Pasaba horas aquí cuidando de las rosas. Alejandro mandó arrancarlas todas después de que ella partió. Dijo que necesitaba un jardín más práctico, más organizado, pero no consiguió cambiarlo todo. Aquel banco de piedra donde suelo leer, intentó quitarlo 3 veces. Siempre ocurría algo que lo impedía». Paloma observó el banco solitario, percibiendo por primera vez cómo desentonaba con el diseño minimalista del resto del jardín. Era casi como si fuese un monumento involuntario, una última resistencia contra la esterilidad emocional que dominaba la propiedad. «¿Sabes?», continuó Sofía, su voz asumiendo un tono más confidencial. «A veces lo escucho por la noche, cuando cree que estoy dormida. Va al despacho y se queda allí por horas. Una vez pasó la noche entera allí, dentro. Al día siguiente sus ojos estaban rojos, como... ¿Sabes? La frase quedó suspendida en el aire, interrumpida por el sonido de pasos aproximándose. Carmen apareció en el jardín, su rostro tenso. «Señora Mendoza, hay una llamada para la señorita Sofía. Es de la escuela». La llamada resultó ser más significativa de lo que aparentaba. Sofía había sido seleccionada para representar a su escuela en un concurso internacional de piano en Viena. Un honor excepcional que exigiría su ausencia durante 2 semanas. El problema era que el reglamento requería la presencia de un responsable legal durante toda la competición. «Él nunca lo permitirá», dijo Sofía después de colgar el teléfono. Sus ojos, antes brillantes de excitación, ahora estaban nublados de resignación. «Alejandro no soporta la idea de verme lejos de él por tanto tiempo, desde que nuestros padres... Bueno, ya sabes». Paloma sintió crecer una determinación dentro de sí.
Era la primera vez que veía una verdadera pasión en los ojos de Sofía, algo más allá de la obediencia resignada que caracterizaba su comportamiento habitual. «Hablaré con él», declaró Paloma, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza en su voz. La oportunidad surgió esa misma noche. El mayor había regresado más temprano de lo habitual y, contra todas sus costumbres, aceptó la invitación de Paloma para un café en la terraza. «Sofía me contó sobre el concurso en Viena», comenzó ella, observando cuidadosamente la reacción de su marido. La mandíbula de él se tensó visiblemente. «Ya informé a la escuela que no participará». «¿Sin siquiera consultar a tu hermana?». La pregunta salió más incisiva de lo que Paloma había planeado, pero mantuvo su mirada firme. «No, hay nada que consultar. Mi decisión es final». El tono de él era definitivo, pero Paloma percibió algo más en su voz. «Miedo, tal vez». «Mayor», dijo ella, suavizando su voz. «Vi la fotografía en su despacho». El silencio que siguió fue ensordecedor. Los ojos de él, normalmente fríos y distantes, se fijaron en los de ella con una intensidad perturbadora. «¿Entró en mi despacho?». La voz de él era baja, controlada, pero cargada de una tensión palpable. «Fue una emergencia», respondió, ella manteniendo la calma. «Pero no es sobre eso que quiero hablar. Vi cómo su madre sostenía a Sofía en brazos, vi su sonrisa en la foto. Ella era pianista, ¿verdad?». El mayor se levantó abruptamente, sus manos apretando con fuerza el respaldo de la silla. Por un momento, Paloma pensó que simplemente se marcharía, terminando la conversación como solía hacer cuando el tema se volvía demasiado personal. Pero, para su sorpresa, permaneció allí, su mirada perdida en la oscuridad del jardín. «Ella daba clases de piano», dijo finalmente, su voz casi un susurro. «Sofía heredó su talento y su sonrisa». Una larga pausa siguió cargada de recuerdos no dichos, pero el mundo es demasiado peligroso para sonrisas. «El mundo siempre será peligroso», respondió Paloma suavemente, arriesgándose a tocar ligeramente el brazo de él. «Pero no podemos permitir que el miedo nos impida vivir. Su hermana tiene un don mayor, un don que su madre reconoció y fomentó. ¿No cree que a ella le gustaría ver a Sofía siguiendo sus pasos?». El piano permaneció silencioso en los días que siguieron a la conversación en la terraza. Sofía, aunque mantenía su rutina habitual, llevaba consigo una tristeza silenciosa que era casi palpable. Sus manos, normalmente tan ágiles sobre las teclas, ahora permanecían quietas en su regazo durante las comidas, como pájaros enjaulados. Paloma observaba este cambio con creciente preocupación, pero también notaba algo diferente en el comportamiento del mayor. Pasaba más tiempo en su despacho de lo normal, y a veces, tarde en la noche, podía oírse el sonido de cajones abriéndose y cerrándose, papeles siendo manipulados. Fue en una de esas noches que Paloma, incapaz de dormir, decidió bajar a la cocina para preparar un té. En el camino, notó una luz tenue proveniente del despacho, cuya puerta estaba entreabierta, algo completamente fuera de lo común. Acercándose silenciosamente, vio al mayor sentado en su sillón, un álbum de fotografías abierto en su regazo. «Puede entrar», dijo él sin levantar los ojos del álbum. Su voz no llevaba la habitual frialdad militar, sonando casi cansada. Paloma entró vacilante, observando cómo la luz de la lámpara creaba sombras danzantes en las paredes cubiertas de mapas y condecoraciones. El mayor cerró el álbum delicadamente, pero no lo guardó. «Mi madre», comenzó él, su voz baja pero clara, «dio su primer recital a los 16 años en Viena». Hizo una pausa, sus dedos acariciando la tapa del álbum. Era más joven que Sofía ahora. Paloma permaneció en silencio, sintiendo que aquel momento era demasiado precioso para ser interrumpido. El mayor se levantó, dirigiéndose a un armario en la esquina de la habitación. De dentro sacó una carpeta antigua, amarillenta por el tiempo. «Estas son sus partituras», dijo abriendo la carpeta con un cuidado casi reverencial. «Algunas tienen anotaciones en alemán. Estudió en el Conservatorio de Viena por 3 años.
Las páginas amarillentas revelaban no solo notas musicales, sino también pequeños comentarios en los márgenes, escritos en una caligrafía delicada. Paloma notó cómo los ojos del mayor se suavizaron al pasar los dedos sobre aquellas anotaciones. Sofía tiene su mismo estilo al tocar, continuó él, su voz cargando una emoción que Paloma nunca había percibido antes. El mismo movimiento de cabeza, la misma forma de cerrar los ojos en los pasajes más difíciles. Un silencio pesado cayó sobre el despacho. Paloma podía sentir que había más, mucho más, que el mayor quería decir. Años de emociones reprimidas parecían luchar por encontrar una salida. El día del accidente, finalmente continuó, su voz casi un susurro. Yo estaba en una misión en el extranjero. Ella tenía un recital importante. Había prometido a Pincintos y Sofía que estaría allí. Estaba lloviendo. Su voz falló levemente. El auto derrapó en una curva. Cuando recibí la noticia, estaba a miles de kilómetros de distancia. Paloma sintió que su corazón se encogía. La culpa que él cargaba era casi tangible, pesada como las medallas en su uniforme. Después de eso, juré que nunca más dejaría a Sofía desprotegida, que nunca más estaría lejos cuando ella me necesitara. Cerró la carpeta de partituras con cuidado, pero tal vez haya confundido protección con prisión. El mayor se levantó, caminando hasta la ventana. La luz de la luna iluminaba su perfil, revelando líneas de preocupación que Paloma nunca había notado antes. «Viena», dijo él, después de un largo momento de silencio. «¿El concurso es en 3 semanas?» Paloma asintió, su corazón acelerándose, con la posibilidad que se abría. Sí, y ella necesitaría un responsable. «Tú podrías acompañarla», interrumpió él, volviéndose para mirarla. «Tengo contactos en la embajada. Puedo garantizar que tengan toda la protección necesaria». Y Sofía vaciló por un momento. Sofía necesita esta oportunidad. Necesita volar con sus propias alas como su madre lo hizo. La sorpresa en el rostro de Paloma debe haber sido evidente, pues una leve sonrisa, la primera que ella había visto personalmente, surgió en la comisura de los labios del mayor. «A veces», dijo él volviendo a sentarse, «necesitamos a alguien que nos muestre que nuestras mayores fortalezas pueden convertirse en nuestras peores prisiones». Sus ojos encontraron los de Paloma con una intensidad diferente. «Gracias por tener ese coraje». La noticia de la participación de Sofía en el concurso de Viena transformó completamente la atmósfera de la mansión Mendoza. El piano, antes silencioso, volvió a cobrar vida con los intensos ensayos de la joven pianista. Sofía practicaba durante horas, sus manos danzando sobre las teclas con una dedicación renovada, mientras Paloma la observaba, maravillada con el cambio en su postura. Los preparativos para el viaje revelaron un lado del mayor que sorprendió a todos. Supervisaba personalmente cada detalle, desde la reserva de los mejores asientos en el avión hasta la elección del hotel en Viena, siempre consultando antiguas anotaciones en sus archivos sobre la ciudad que su madre tanto había amado. «Esta es la dirección del antiguo conservatorio», dijo una noche, mostrándole a Sofía un mapa antiguo de Viena que había encontrado en sus investigaciones. «Tu abuela solía practicar en las salas del 3er piso, decía que tenían la mejor acústica de la ciudad». Sofía absorbía cada información con ojos brillantes, como si cada detalle sobre la abuela que nunca conoció fuera un tesoro precioso. Paloma notó cómo el mayor, poco a poco, comenzaba a compartir más recuerdos, como si el hielo que aprisionaba su corazón estuviera derritiéndose lentamente. Carmen, el ama de llaves, también participaba en los preparativos a su manera. Cierto día, Paloma la encontró en el ático, rebuscando en antiguas cajas. «La señora necesita ver esto», dijo Carmen, retirando con cuidado un vestido de gala vintage de una de las cajas. Era de la señora Lourdes, la madre del mayor. Ella usó este vestido en su último recital en Viena, antes de volver a México. El vestido, un modelo elegante en tonos de azul noche, parecía haber sido preservado con todo el cuidado del mundo.
Carmen lo sostenía como si fuera una reliquia sagrada, y de cierta forma lo era. Sofía tiene exactamente el mismo porte que su abuela, comentó Carmen, sus ojos humedecidos. Tal vez podría usarlo en su presentación. La sugerencia fue llevada al mayor con cuidado. Para sorpresa de todos, no solo aprobó la idea, sino que también trajo de su despacho una pequeña caja de terciopelo que guardaba un juego de pendientes de perlas. También eran de ella, dijo, entregando la caja a Sofía con manos ligeramente temblorosas. Siempre decía que las perlas traían buena suerte en las presentaciones. Los ensayos se intensificaron en las semanas que Tom precedieron al viaje. Sofía pasaba horas al piano, perfeccionando cada nota, cada movimiento. El mayor, contradiciendo todos sus hábitos, comenzó a cenar más temprano para poder asistir a los ensayos nocturnos de su hermana. En una de esas noches, Paloma lo encontró solo en la sala de música, mucho después de que Sofía se hubiera retirado. Estaba sentado al piano, sus dedos posados sobre las teclas sin presionarlas, como si intentara capturar algo invisible en el aire. Ella solía tocar para mí todas las noches, dijo él sin volverse, incluso cuando yo era adolescente, y fingía no importarme. Decía que la música tenía el poder de suavizar las aristas más duras de la vida. Paloma se acercó silenciosamente, sentándose a su lado en el banco del piano. Era la primera vez que estaban tan próximos físicamente desde la boda. «Tiene miedo», dijo ella suavemente, no como una pregunta, sino como una constatación. El mayor permaneció en silencio por un largo momento, sus ojos fijos en las teclas blancas y negras frente a él. «Tengo miedo de perder el control», admitió finalmente, «de no estar allí si algo ocurre, de fallar nuevamente». «A veces», respondió Paloma, atreviéndose a posar su mano sobre la de él. «El mayor acto de amor es confiar. Confiar en que hemos enseñado lo suficiente, que hemos dado bases lo suficientemente fuertes para que ellos puedan volar solos». El mayor giró su mano, entrelazando sus dedos con los de ella en un gesto sorprendentemente íntimo. «Prométeme que cuidarás de ella», dijo él, su voz cargada de emoción contenida. «Lo prometo», respondió Paloma, sintiendo el calor de la mano de él contra la suya. «Pero prométeme tú también una cosa, que intentarás confiar no solo en mí, sino en ti mismo, en el amor que le tienes, que es mayor que cualquier miedo». El aeropuerto internacional de la Ciudad de México estaba concurrido aquella mañana de jueves. Sofía, vistiendo un conjunto elegante escogido especialmente para el viaje, sostenía firmemente la correa de su bolso donde guardaba las partituras. Paloma caminaba a su lado, alternando su atención entre la joven pianista y el mayor, que la seguía con pasos medidos y expresión contenida. La despedida sería en la puerta de embarque. Durante todo el trayecto hasta allí, el mayor mantuvo su postura militar, pero sus ojos traicionaban una emoción que luchaba por controlar. Cuando finalmente llegó el momento de despedirse, algo inesperado ocurrió. «Esperen», dijo él, sacando del bolsillo interior de su saco un sobre envejecido. «Sofía, esto pertenecía a tu abuela. Ella escribió esta carta antes de su última presentación en Viena. Quiero que la leas solo cuando estés allá, antes del concurso». Sofía recibió el sobre con manos temblorosas, sus ojos húmedos fijos en su hermano. Sin aviso se lanzó a sus brazos, rompiendo todos los protocolos de comportamiento que habían regido su relación durante años. Para sorpresa de todos, incluyéndolo a él mismo, el mayor no solo aceptó el abrazo, sino que lo correspondió, envolviendo a su hermana en un gesto protector que parecía contener años de afecto reprimido. «Voy a hacer que se sientan orgullosos», susurró Sofía, su voz entrecortada por la emoción. «Ya nos sentimos orgullosos», respondió él, su voz ronca. Entonces, volviéndose hacia Paloma, añadió: «Cuida de ella, y de ti también». El momento fue interrumpido por el anuncio del embarque. Sofía, reluctante, se separó del abrazo de su hermano, secándose discretamente las lágrimas. Paloma se acercó al mayor para una despedida formal, pero él la sorprendió tomando su mano
y depositando en ella un pequeño objeto. La llave del despacho, explicó él ante su mirada interrogante. Para cuando vuelvan, hay mucho más sobre nuestra familia que necesitan conocer. Durante el vuelo, Sofía alternaba entre estudiar sus partituras y admirar la vista de las nubes por la ventana, sus ojos brillando con una mezcla de expectativa y nerviosismo. Paloma observaba el cambio en la joven. Era como si cada kilómetro que se alejaban de la Ciudad de México la transformara un poco más, liberándola de las ataduras invisibles que la aprisionaban. ¿Sabes?, dijo Sofía después de algunas horas de vuelo. Esta es la primera vez que viajo sin que Alejandro haya planeado cada minuto de mi día. Es aterrador, pero al mismo tiempo... Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Es como si finalmente pudiera respirar completamente. Paloma sonrió, comprendiendo perfectamente el sentimiento. A veces necesitamos alejarnos para ver mejor, respondió. Tu hermano está aprendiendo eso también, aunque lentamente. Cuando finalmente aterrizaron en Viena, la ciudad las recibió con una suave llovizna que parecía espolvorear de plata los edificios históricos. El hotel escogido por el mayor quedaba en el corazón del distrito musical, a pocas cuadras del conservatorio donde su madre había estudiado. En la habitación, mientras deshacían las maletas, Sofía finalmente encontró el valor para abrir el sobre que su hermano le había entregado. La carta, escrita en una caligrafía elegante, comenzaba con palabras que hicieron que sus ojos se llenaran de lágrimas. Mi querida Sofía, cuando leas esta carta, estarás a punto de hacer tu debut en Viena, la ciudad que moldeó mi vida, y espero moldeará la tuya también. Sé que nunca nos conocimos personalmente, pero a través de la música, nuestros corazones siempre estarán conectados. Sofía no pudo continuar. La lectura, sus manos temblando demasiado. Paloma se sentó a su lado en la cama, ofreciendo un apoyo silencioso, mientras la joven procesaba la emoción del momento. Ella lo sabía, susurró Sofía, apretando la carta contra su pecho. De alguna forma, ella sabía que yo seguiría sus pasos. ¿Cómo es posible? El amor tiene una forma misteriosa de trascender el tiempo, respondió Paloma suavemente. Tu abuela plantó una semilla musical en tu familia, y esa semilla floreció en ti. Aquella noche, del otro lado del océano, el mayor Alejandro Mendoza se sentaba solo en su despacho, un vaso de whisky intacto sobre la mesa. Sus ojos se fijaban en la fotografía de su madre al piano, y por primera vez en muchos años se permitió sonreír verdaderamente al pensar en el legado que ella había dejado, un legado que, finalmente, estaba permitiendo florecer a través de Sofía. La primera semana en Viena transcurrió en un torbellino de emociones y descubrimientos. Sofía dividía su tiempo entre los ensayos intensivos para el concurso y exploraciones por la ciudad que su abuela tanto había amado. Cada calle, cada café histórico, cada sala de conciertos parecía guardar ecos de un pasado que poco a poco se revelaba. El conservatorio, en particular, se convirtió en un lugar especial. A través de contactos del mayor, consiguieron permiso para que Sofía practicara en las mismas salas donde su abuela había estudiado décadas atrás. La acústica perfecta del lugar parecía despertar algo nuevo en su música. Es como si pudiera sentirla aquí, dijo Sofía cierta tarde, después de un ensayo particularmente intenso. A veces cuando estoy tocando, es casi como si sus manos estuvieran guiando las mías sobre las teclas. Paloma, que asistía a los ensayos con dedicación, notaba los cambios sutiles en la forma de tocar de Sofía. Había una madurez emergiendo, en su interpretación, una profundidad que iba más allá de la técnica impecable. Un descubrimiento inesperado ocurrió durante una visita al archivo histórico del conservatorio. Entre registros antiguos de presentaciones, encontraron un programa de recital con el nombre de Lourdes Mendoza, acompañado de una crítica musical de la época que la describía como una revelación mexicana que trae consigo no solo técnica, que ejemplar, sino un alma que trasciende las notas escritas. Igual que tú, comentó Paloma,
observando cómo Sofía leía y releía la crítica con ojos húmedos. La competición se aproximaba rápidamente. En la víspera de la primera eliminatoria, Sofía finalmente encontró el valor para terminar de leer la carta de su abuela. Sentada en el pequeño balcón del hotel, con la vista nocturna de Viena al fondo, su voz temblaba mientras leía en voz alta para Paloma. La música, mi querida, no es solo sobre perfección técnica, es sobre permitir que nuestra alma dance a través de las notas. Cuando subas a ese escenario, no pienses en agradar a los jurados o en hacer que tu hermano se sienta orgulloso. Piensa solo en dejar que tu corazón hable a través de tus dedos. Así es como transformamos notas en magia. Aquella noche, Paloma se sorprendió al recibir una llamada del mayor. Su voz, normalmente tan controlada, llevaba una nota de ansiedad mal disimulada. «¿Cómo está?», preguntó él después de los saludos formales. «Nerviosa pero preparada», respondió Paloma. «Ha encontrado mucho más que música aquí, mayor. Ha encontrado una conexión con sus raíces». Hubo un momento de silencio del otro lado de la línea. «Debería estar allí», dijo él finalmente, su voz baja. «Todavía puede venir», sugirió Paloma suavemente. «La final es en 4 días. Estoy segura de que a Sofía le encantaría tenerlo en la platea». Otro silencio, más largo esta vez. «Hay una misión importante programada», ya comenzó él, pero su voz fue perdiendo fuerza. «Mayor», interrumpió Paloma, reuniendo todo su valor. «Su madre perdió la presentación de Sofía por circunstancias fuera de su control. Usted tiene la oportunidad de hacer las cosas diferentes, de romper ese ciclo de ausencias». Las palabras parecieron golpearlo con fuerza. Cuando volvió a hablar, su voz tenía un tono diferente, más determinado. «Veré qué puedo hacer». A la mañana siguiente, mientras ayudaba a Sofía a prepararse para la primera presentación, Paloma guardó para sí la esperanza de ver al mayor en la platea días después. La joven pianista ya estaba suficientemente nerviosa sin añadir esa expectativa. El vestido azul noche de su abuela había sido ajustado perfectamente al cuerpo de Sofía y las perlas brillaban suavemente en sus orejas. Cuando ella se miró al espejo, no era solo su reflejo lo que veía, era el eco de generaciones de mujeres fuertes que habían dejado su marca a través de la música. «¿Lista?», preguntó Paloma, ajustando una última vez el elegante moño de Sofía. La joven respiró profundamente, sus ojos fijos en su reflejo. «¿Sabes?», dijo ella con una pequeña sonrisa. «Creo que finalmente entendí lo que la abuela quiso decir en la carta. No se trata de ser perfecta, se trata de ser auténtica». La presentación de Sofía en la semifinal fue recibida con una ovación de pie. Su interpretación del Claro de Luna había tocado algo profundo en el público, y los comentarios de los jurados fueron unánimes en elogiar no solo su técnica, sino principalmente su capacidad de transmitir emoción a través de la música. «Es impresionante», comentó uno de los jurados tras el anuncio de su clasificación para la final. «Cómo alguien tan joven puede comprender tan bien las capas emocionales de esta pieza». Madame Sofía, que había permanecido en silencio durante los comentarios, finalmente se pronunció. «Ella no solo comprende la música, la vive, exactamente como su abuela lo hacía». De vuelta al hotel, mientras celebraban la clasificación, con una cena especial en el restaurante, Paloma recibió un mensaje discreto en su celular. Era del mayor, confirmando su llegada a Viena a la mañana siguiente. «Por favor, no le cuentes a Sofía todavía. No quiero que eso la ponga nerviosa antes de la final». Paloma sonrió para sí misma, observando a Sofía que en ese momento describía animadamente a Madame Sofía sus ideas para la presentación final. La presencia del hermano sería una sorpresa que podría cambiarlo todo. A la mañana siguiente, mientras Sofía estaba ocupada con su ensayo final en el conservatorio, Paloma se dirigió al aeropuerto. El mayor, cuando finalmente emergió de la puerta de desembarque, parecía diferente. Sus facciones, aunque aún mantenían la seriedad característica, estaban más suaves y llevaba consigo una carpeta antigua que Paloma reconoció del despacho. «¿Cómo está?», fue su primera pregunta.
después de los saludos formales. Transformada, respondió Paloma sinceramente. Viena despertó algo en ella que estaba adormecido, algo que va más allá de la música. En el camino hacia el hotel, el mayor permaneció en silencio, sus ojos absorbiendo cada detalle de la ciudad que había significado tanto para su madre. Ocasionalmente, su mano acariciaba la carpeta que había traído, como si buscara valor en su contenido. «Encontramos a Madame Sofía», comentó Paloma, rompiendo el silencio. «Ha sido una mentora increíble para Sofía». El mayor se volvió bruscamente hacia ella, sorpresa evidente en su rostro. «¿Sofía Keller? Ella todavía...» «Sí, todavía enseña en el conservatorio», y reconoció el vestido de su madre inmediatamente. Una sonrisa melancólica surgió en el rostro del mayor. «Mamá siempre decía que Madame Sofía fue más que una profesora, fue una guía para su alma musical». Llegando al hotel, el mayor insistió en instalarse en una habitación en otro piso para evitar un encuentro accidental con Sofía antes del momento apropiado. De la carpeta que había traído, retiró cuidadosamente un sobre amarillento. «Son las últimas partituras que mamá escribió», explicó, mostrándolas a Paloma. «Composiciones propias que nunca llegó a presentar públicamente. Las encontré organizando el despacho después de que ustedes partieran». Las partituras, escritas a mano con una caligrafía elegante, traían anotaciones personales en los márgenes. Eran más que composiciones, eran confesiones musicales, revelaciones íntimas traducidas en notas y acordes. «Quiero que Sofía las tenga», dijo él, su voz cargada de emoción contenida. «No solo para tocar, sino para entender que nuestra madre era más que una intérprete, era una creadora. Tenía su propia voz musical, así como Sofía está descubriendo la suya». La tarde avanzaba y pronto Sofía regresaría de su ensayo. El mayor se retiró a su habitación, prometiendo aparecer en el momento adecuado. Antes de salir, sin embargo, hizo una última revelación. «Traje también esto», dijo sacando de la carpeta una fotografía antigua. En ella, una joven Lourdes sonreía radiante al lado de un piano, sus manos reposando cariñosamente sobre el vientre ligeramente abultado. «Fue tomada cuando estaba embarazada de mí. Ella decía que yo ya respondía a la música, incluso antes de nacer». Paloma observó la fotografía con atención. Era la primera vez que veía al mayor compartir algo tan personal, tan vulnerable. La transformación que había comenzado con la partida de Sofía hacia Viena estaba ganando nuevas dimensiones. «¿Qué le hizo cambiar de opinión?», preguntó ella suavemente. «¿Sobre venir a Viena?». El mayor permaneció en silencio por un largo momento, sus ojos fijos en la fotografía de su madre. «Me di cuenta de que estaba repitiendo el ciclo», dijo finalmente, dejando que el miedo del pasado controlara el presente. «Mamá siempre decía que la música tiene el poder de curar. Tal vez sea hora de permitir esa cura». Cuando Sofía regresó al hotel aquella tarde, estaba radiante. El ensayo final había transcurrido perfectamente y Madame Sofía había compartido aún más historias sobre su abuela, incluyendo detalles sobre su última presentación en Viena. «No vas a creerlo», le dijo a Paloma, mientras se dejaba caer en un sillón de la suite. «Pero la abuela solía componer sus propias piezas. Madame Sofía dijo que tenía un cuaderno entero de composiciones que nunca mostró a nadie más que a ella». Paloma sintió que su corazón se aceleraba, pensando en el sobre que el mayor había traído. «Sofía», comenzó cuidadosamente, «hay algo que necesito contarte». En ese momento, un suave golpe en la puerta interrumpió sus palabras. Era Carmen, el ama de llaves, que había insistido en venir a Viena para la final del concurso. Su rostro estaba iluminado por una sonrisa misteriosa. «Señorita Sofía», dijo, «hay alguien especial queriendo verla en la sala de música del hotel». El corazón de Sofía se aceleró. La sala de música era un espacio elegante en el mezanino, raramente usado por los huéspedes. Cuando las puertas se abrieron, la visión que la esperaba hizo que sus rodillas flaquearan. El mayor estaba sentado al piano,
la postura rígida de siempre ligeramente suavizada por la luz del atardecer que entraba por las altas ventanas. Sobre el piano estaba la carpeta que había traído de México. «Alejandro», susurró Sofía apenas creyendo sus ojos. Él se levantó lentamente y por primera vez en años Sofía vio lágrimas no derramadas en sus ojos. «No podría perderme». «Tu gran presentación», dijo él, su voz ronca de emoción. «No como mamá se perdió la mía», completó Sofía suavemente, comprendiendo. El abrazo que siguió fue diferente de cualquier otro que habían compartido antes. No había la rigidez habitual del mayor, ni la tímida vacilación de Sofía. Era el abrazo de dos almas finalmente permitiéndose sentir. Cuando finalmente se separaron, el mayor abrió la carpeta que había traído. «Encontré algo que creo que deberías tener», dijo, retirando las partituras cuidadosamente preservadas. Los ojos de Sofía se agrandaron al reconocer la caligrafía. «Son las composiciones de la abuela», susurró, sus dedos temblando al tocar. «El papel envejecido. Madame Sofía acaba de hablarme sobre ellas». «Ella escribió estas especialmente para ti», reveló el mayor, mostrando una anotación en la primera página. «Para mi nieta, cuando esté lista para encontrar su propia voz musical». Sofía se sentó al piano, sus ojos recorriendo las notas escritas con tanto amor y expectativa. Comenzó a tocar suavemente, dejando que la música de su abuela fluyera a través de sus dedos por primera vez. La melodía era diferente de todo lo que había tocado. Tenía elementos clásicos, sí, pero también una libertad y una pasión, que trascendían las convenciones. Era como si Lourdes hubiera capturado la esencia de sus sentimientos más profundos y los hubiera traducido en música. Paloma observaba la escena con el corazón lleno. El mayor, normalmente tan contenido, se había sentado al lado de su hermana en el banco del piano, sus ojos cerrados mientras absorbía cada nota. Carmen, parada cerca de la puerta, secaba discretamente sus lágrimas. «Ella lo sabía», dijo Sofía suavemente, cuando la última nota se disipó en el aire. «Sabía que un día yo estaría aquí en Viena siguiendo sus pasos». «Ella siempre lo supo», respondió el mayor, su voz cargada de una emoción que ya no intentaba esconder. «¿Y yo? Tardé demasiado en aceptar que este era tu destino también, que intentar protegerte del mundo significaba impedirte vivir tu propia historia». Sofía apoyó su cabeza en el hombro de su hermano, un gesto de intimidad que habría sido impensable algunas semanas antes. «Estás aquí ahora», dijo ella simplemente. «Es lo que importa». La mañana de la final del concurso llegó con una claridad dorada típica del otoño vienés. En la habitación del hotel, Sofía estaba sentada frente al espejo, mientras Carmen arreglaba su cabello con el mismo cuidado maternal de siempre. El vestido de su abuela, ahora cargando aún más significado, reposaba sobre la cama junto a las partituras recién descubiertas. «Voy a tocar una de las composiciones de ella», anunció Sofía sorprendiendo a todos. En la parte libre del programa, el mayor, que estaba de pie cerca de la ventana, se volvió bruscamente. «¿Estás segura? Esas piezas nunca fueron presentadas en público». «Exactamente por eso», respondió Sofía, una nueva confianza en su voz. «Es hora de que su música sea escuchada, y qué mejor lugar que este». Madame Sofía, que había llegado temprano para dar apoyo a su nueva pupila, sonrió con aprobación. Lourdes habría adorado esto. Ella siempre decía que sus composiciones esperaban el momento correcto, a la intérprete correcta. El conservatorio estaba lleno para la final. En el programa, además de la pieza obligatoria, un concierto de Mozart, cada finalista tenía la libertad de presentar una composición de su elección. La decisión de Sofía de presentar una pieza inédita causó murmullos entre los jurados. Entre bastidores, mientras esperaba su turno, Sofía sostenía el broche de zafiro que su hermano le había enviado. El mayor, sentado en primera fila junto a Paloma, mantenía su postura militar, pero sus ojos revelaban una emoción contenida. Cuando finalmente llegó su momento, Sofía caminó hasta el piano con una serenidad que sorprendió a todos los que la conocían.
El concierto de Mozart fue ejecutado con precisión técnica y sensibilidad, pero era la segunda parte de su presentación la que hacía latir su corazón más fuerte. Antes de comenzar la composición de su abuela, Sofía se dirigió brevemente al público. Esta pieza se llama Preludio para un reencuentro. Fue compuesta por mi abuela, Lourdes Mendoza, en este mismo conservatorio hace muchos años. Hoy, finalmente encuentra su voz. Las primeras notas llenaron el aire con una delicadeza sorprendente. La composición comenzaba como un susurro, un diálogo íntimo entre pianista e instrumento. Gradualmente, la melodía fue desarrollándose, creciendo en complejidad y emoción. Había elementos de la música clásica que Lourdes tanto amaba, pero también toques de sus raíces mexicanas, ritmos sutiles que danzaban entre las notas más tradicionales. En medio de la presentación, Sofía abrió los ojos por un momento y vio algo que casi la hizo perder el compás. Su hermano estaba llorando. Lágrimas silenciosas corrían por el rostro del mayor, mientras sostenía firmemente la mano de Paloma. La música alcanzó su clímax en una explosión de emoción contenida, para luego regresar suavemente al tema inicial, como un círculo, cerrándose. Las últimas notas fueron tocadas con tanto amor y delicadeza que parecían flotar en el aire, incluso después de que Sofía retirara las manos del piano. El silencio que siguió fue casi sagrado, como si la audiencia necesitara un momento para procesar lo que acababa de experimentar. Entonces, como una ola, los aplausos comenzaron. Las personas se levantaron, algunas llorando abiertamente. Madame Sofía, desde su lugar en la platea, aplaudía con una sonrisa radiante a través de las lágrimas. Cuando Sofía se levantó para agradecer, sus ojos encontraron los de su hermano. En aquel momento algo fundamental cambió entre ellos. Ya no eran solo hermanos unidos por la tragedia y el deber, eran herederos de un legado de amor traducido en música. Entre bastidores, tras la presentación, el mayor encontró a Sofía antes que todos. Sin decir una palabra, la envolvió en un abrazo que parecía querer compensar años de distancia emocional. Ella estaría tan orgullosa, susurró él, su voz entrecortada, no solo por la música, sino por haber tenido el coraje de ser fiel a ti misma. Paloma observaba la escena, con el corazón rebosante. Ya aquel viaje a Viena se había transformado en mucho más que una competición de piano. Era un viaje de sanación, de redescubrimiento, de renacimiento. Carmen se acercó silenciosamente con un sobre en las manos. Encontré esto entre las partituras, dijo, entregándoselo a Sofía. Creo que ahora es el momento adecuado. El sobre que Carmen encontró contenía una carta dirigida al mayor, escrita por su madre poco antes del accidente. Sofía se la entregó a su hermano con manos temblorosas, sintiendo instintivamente que aquel momento era crucial. El mayor abrió el sobre con cuidado reverencial, sus ojos recorriendo las palabras escritas en aquella caligrafía tan familiar. A medida que leía, su postura fue cambiando sutilmente. Los hombros, siempre tan rígidos, se relajaron, y algo en su rostro se suavizó. Ella lo sabía, dijo finalmente, su voz casi un susurro. Sabía que yo intentaría proteger a Sofía del mundo, que intentaría controlarlo todo tras su partida. La carta me pide que deje fluir la música, que no intente contener el río en nombre de la seguridad. Paloma y Sofía intercambiaron miradas emocionadas. Era como si Lourdes, incluso después de tanto tiempo, aún encontrara maneras de guiar a su familia. Hay más, continuó el mayor, dando vuelta a la página. Dejó instrucciones sobre sus composiciones. Quería que fueran publicadas cuando Sofía estuviera lista para interpretarlas. Como si supiera... Ella siempre supo, interrumpió Madame Sofía, que se había unido al grupo. Lourdes tenía un don especial, no solo para la música, sino para ver el potencial en las personas. Ella veía en Sofía, incluso siendo bebé, la misma llama que ella misma llevaba. El anuncio de los resultados del concurso casi pareció secundario ante la intensidad emocional de aquel momento. Cuando Sofía fue llamada como ganadora, la alegría de la conquista se mezcló con algo más profundo, la sensación de que un ciclo importante se había completado.
En el escenario, recibiendo el trofeo, Sofía hizo un discurso que conmovió a todos los presentes. Esta victoria no es solo mía, es un tributo a todas las mujeres de mi familia que mantuvieron la música viva en sus corazones. A mi abuela, Lourdes, cuyas composiciones finalmente encontraron su voz, y a mi hermano, que aprendió que proteger no siempre significa contener. A veces significa dejar volar. Aquella noche, el hotel organizó una pequeña celebración en la sala de música. Sofía tocó nuevamente la composición de su abuela, pero esta vez con una ligereza diferente, como si un peso invisible hubiera sido removido de sus hombros. El mayor, observando a su hermana al piano, se acercó a Paloma. «Gracias», dijo él simplemente, pero sus ojos decían mucho más. «¿Por qué?», preguntó ella suavemente. «Por ayudarme a ver más allá de los muros que construí, por creer que había más en nuestra familia que reglas y protocolos». Paloma sonrió sintiendo el calor de la mano de él buscando la suya. Era un gesto pequeño, pero significativo, otro muro invisible que comenzaba a caer. Madame Sofía, que observaba todo con sus ojos experimentados, se acercó a la pareja. «¿Saben?», comenzó ella, su acento alemán más pronunciado por la emoción. «Lourdes siempre decía que la música tiene el poder de curar no solo a quien toca, sino también a quien escucha. Veo eso sucediendo aquí, con todos ustedes». Sofía terminó de tocar y se unió a ellos, sus ojos brillando de alegría y realización. El mayor la abrazó espontáneamente, un gesto que ahora parecía natural, como si siempre debiera haber sido así. «Cuando volvamos a Ciudad de México», dijo él, «quiero que transformemos la sala de música. Ya no más un espacio de reglas y horarios rígidos, sino un lugar donde la música pueda realmente vivir, como mamá siempre quiso». «¿Y las composiciones de ella?», preguntó Sofía ansiosamente. «Vamos a publicarlas como ella pidió, y tú serás la primera en interpretarlas oficialmente. Es hora de que el mundo conozca no solo a la intérprete Lourdes Mendoza, sino también a la compositora». El regreso a la Ciudad de México estuvo marcado por una atmósfera completamente diferente de aquella que había acompañado la partida. El mayor, que antes mantenía una distancia protocolar de todos, ahora caminaba al lado de Sofía por el aeropuerto, cargando orgullosamente el estuche del trofeo, mientras Paloma lo seguía con una sonrisa serena. La mansión Mendoza, cuando finalmente llegaron, parecía diferente a los ojos de todos. No eran las paredes o la estructura lo que había cambiado, sino la forma en que la percibían. Lo que antes parecía una fortaleza de reglas y silencios, ahora se presentaba como un espacio de posibilidades. «Lo primero que vamos a hacer», anunció el mayor, sorprendiendo a todos al entrar, «es redecorar la sala de música. Carmen, por favor, trae esas fotografías antiguas que guardamos en el ático». Carmen, que apenas podía contener su alegría con la transformación del patrón, se apresuró escaleras arriba. Mientras tanto, Sofía abrió las cortinas de la sala de música, dejando que la luz natural inundara el ambiente. El piano, testigo silencioso de tantos cambios, brillaba bajo el sol de la tarde. «Encontré esto en Viena», dijo Paloma, sacando de su bolso un pequeño cuadro enmarcado. Era una fotografía del conservatorio, fechada en la época en que Lourdes estudiaba allí. «Madame Sofía me lo dio antes de partir. Dijo que sería perfecto para la nueva decoración». El mayor tomó el cuadro con cuidado, sus ojos fijos en la imagen. «Justo aquí», decidió, señalando un espacio en la pared junto al piano, «donde todos puedan ver de dónde venimos y hacia dónde podemos ir». Carmen regresó con varias cajas, y juntos comenzaron a descubrir tesoros largamente olvidados. Fotografías de Lourdes en diversos recitales, programas de conciertos amarillentos por el tiempo, incluso un antiguo metrónomo de madera que ella usaba en sus clases. «Miren esto», exclamó Sofía, sacando de una de las cajas un cuaderno de cuero desgastado. «Son anotaciones de sus clases, ejercicios, técnicas, observaciones sobre diferentes compositores». El mayor se sentó junto a su hermana en el sofá, algo que
Jamás habría hecho algunas semanas antes, y juntos comenzaron a hojear el cuaderno. Cada página revelaba más sobre la mujer extraordinaria que había moldeado sus vidas, incluso en su ausencia. Hay una parte aquí sobre cómo desarrollaba sus propias composiciones, notó Sofía, sus ojos brillando de excitación. Mezclaba técnicas clásicas con ritmos mexicanos, exactamente como sentí cuando toqué su música en Viena. Paloma observaba la escena con el corazón lleno. La transformación del mayor era evidente no solo en sus acciones, sino en su propia postura corporal. La rigidez militar aún estaba presente, era parte de quien era, pero ahora había una suavidad en sus gestos, una apertura en su expresión que hacía su presencia acogedora en vez de intimidante. «¿Sabes?», dijo él, levantándose para examinar el piano. «Cuando era niño, ella solía tocar para mí todas las noches antes de dormir. No solo las piezas clásicas que estudiaba, sino sus propias composiciones. Decía que cada hijo merecía su propia canción de cuna. ¿Recuerdas alguna de ellas?», preguntó Sofía suavemente. El mayor cerró los ojos por un momento, como buscando un recuerdo distante. Entonces, para sorpresa de todos, se sentó al piano. Sus dedos, aunque no tan ágiles como los de Sofía o Lourdes, encontraron las notas con sorprendente precisión. Era una melodía simple, dulce, con un toque de melancolía que la hacía profundamente conmovedora. Sofía pronto reconoció elementos que después vería desarrollados en las composiciones más complejas de su abuela. «Ella nunca escribió esta», dijo el mayor, sus manos aún sobre las teclas. «Era nuestra música especial, solo mía y de ella. Creo que es hora de compartirla, ¿no?». Sofía asintió, ya posicionándose al lado de su hermano en el banco del piano. Juntos comenzaron a explorar la melodía, Sofía añadiendo armonías que complementaban perfectamente la línea melódica original. Paloma y Carmen observaban la escena con lágrimas en los ojos. Era como si el espíritu de Lourdes estuviera presente en la sala, sonriendo al ver a sus hijos finalmente encontrando la armonía que ella siempre supo que era posible. La noticia de la victoria de Sofía en el concurso internacional y el descubrimiento de las composiciones inéditas de Lourdes Mendoza rápidamente se esparcieron por el círculo musical de la Ciudad de México. Invitaciones para presentaciones comenzaron a llegar y la joven pianista se vio en el centro de una creciente atención de los medios especializados. El mayor, que antes habría protegido a su hermana de toda esta exposición, ahora demostraba un equilibrio sorprendente entre apoyo y protección. Junto con Paloma, ayudaba a Sofía a seleccionar cuidadosamente los compromisos, siempre priorizando aquellos que permitirían que el legado musical de Lourdes fuera presentado con el respeto que merecía. «Recibí una invitación interesante», anunció Sofía durante el desayuno, algunas semanas después del regreso. «El Palacio de Bellas Artes quiere organizar un concierto especial, no solo con las composiciones de la abuela, sino también», vaciló mirando tímidamente a su hermano, «con aquella canción de cuna que me mostraste». El mayor, que estaba leyendo el periódico, lo bajó lentamente. «¿Nuestra música?», preguntó, su voz suave. «Sí. He estado trabajando en ella, desarrollándola. La transformé en una pieza completa, manteniendo la esencia original, pero añadiendo elementos que representan nuestro viaje, nuestra transformación». Paloma, que se había convertido en una parte fundamental de esta nueva dinámica familiar, observó el intercambio entre los hermanos con atención. El mayor permaneció en silencio por un momento, su rostro revelando una lucha interna entre el pasado y el presente. «¿Crees que ella lo aprobaría?», preguntó finalmente, refiriéndose a su madre. «Creo que estaría radiante», respondió Sofía con convicción. La música siempre fue su forma de unir a las personas, de expresar lo que las palabras no conseguían decir. El mayor se levantó y caminó hasta la ventana del comedor, que ahora permanecía siempre abierta, dejando entrar la luz y los sonidos del jardín. «¿Sabes?», dijo, «pasé tanto tiempo intentando proteger sus recuerdos, guardándolos como secretos preciosos, que casi me olvidé de lo más importante. Los recuerdos, como la música, necesitan ser compartidos para realmente vivir».
La preparación. Para el concierto transformó la mansión Mendoza una vez más. La sala de música se convirtió en el corazón de la casa, con Sofía pasando horas al piano, trabajando en las composiciones de Lourdes y en su propia versión de la canción de cuna. El mayor frecuentemente se unía a ella después de regresar del cuartel, a veces solo para escuchar, otras veces compartiendo recuerdos que la música despertaba. Paloma, observando esta transformación, comenzó a notar cambios sutiles en su propia relación con el mayor. La rigidez inicial había dado lugar a una complicidad silenciosa, un entendimiento mutuo que crecía cada día. En las noches, en 1900, que Sofía practicaba hasta tarde, ellos desarrollaron el hábito de tomar té juntos en la terraza, conversando sobre música, recuerdos y sueños para el futuro. Una tarde, mientras organizaban los programas del concierto, el mayor encontró una antigua foto de su boda. En ella, él y Paloma estaban lado a lado, ambos con expresiones solemnes y distantes. «Parece otra vida», comentó él, mostrando la foto a Paloma. «Era otra vida», respondió ella suavemente. «Éramos otras personas. Personas que no sabían cómo amar», completó él, sus ojos encontrando los de ella con una intensidad nueva, que confundían control con protección, deber con dedicación. «¿Y ahora?», preguntó ella, su corazón acelerándose levemente. «Ahora», dijo él, tomando su mano con una delicadeza que antes habría parecido imposible, «creo que finalmente estamos aprendiendo la verdadera música del amor, aquella que mi madre intentó enseñarnos a través de sus composiciones». Desde el piano, las notas de la canción de cuna, ahora transformada por Sofía en una pieza compleja y emotiva, fluían suavemente. Era como si Lourdes estuviera allí, bendiciendo no solo la transformación de su familia, sino también el nuevo comienzo que se dibujaba para todos. El Palacio de Bellas Artes estaba completamente lleno la noche del concierto. En el camerino, Sofía ajustaba el vestido azul noche de su abuela, ahora cargando aún más historias y significados. El broche de zafiro brillaba suavemente bajo las luces, y las perlas en sus orejas parecían capturar todo el nerviosismo y expectativa del momento. «Madame Sofía acaba de llegar», anunció Paloma entrando en el camerino. La profesora vienesa había hecho cuestión de venir a México especialmente para este concierto, trayendo consigo algunas partituras más y anotaciones de Lourdes que había encontrado en sus archivos personales. «¿Cómo está Alejandro?», le preguntó Sofía, mientras Carmen daba los últimos toques a su peinado. «Nervioso», respondió Paloma con una sonrisa suave, «aunque está intentando no demostrarlo. Está verificando por tercera vez la disposición de las fotografías en 1900, el vestíbulo». El mayor había insistido en montar una pequeña exposición con fotos y documentos de Lourdes, transformando el concierto en una verdadera celebración de su legado. Las paredes del vestíbulo contaban ahora la historia de una mujer extraordinaria que había dejado su marca no solo a través de la música, sino a través del amor que inspiraba en todos los que la conocían. Cuando Sofía finalmente subió al escenario, la sala se sumergió en un silencio reverente. El programa comenzaría con las composiciones inéditas de Lourdes, presentadas por primera vez al público. Cada pieza había sido cuidadosamente seleccionada para contar una historia. La historia de una familia, de un amor que trascendía el tiempo, de heridas que finalmente comenzaban a cicatrizar. En la primera fila, el mayor sostenía firmemente la mano de Paloma. Sus ojos, normalmente tan controlados, brillaban con emoción contenida mientras observaba a su hermana dar vida a las composiciones de su madre. A su lado, Madame Sofía ocasionalmente secaba una lágrima discreta, reconociendo en las músicas los ecos de las conversaciones que había tenido con Lourdes tantos años atrás. La segunda parte del concierto fue dedicada a la versión ampliada de la canción de cuna. Cuando Sofía anunció la pieza, explicando su origen y significado, el mayor sintió que su corazón se encogía. Las primeras notas eran exactamente como él recordaba, la melodía simple y dulce que su madre tocaba todas las noches. Pero entonces, gradualmente, la música comenzó a transformarse.
Sofía había entrelazado la melodía original con elementos de las composiciones de Lourdes y sus propias contribuciones. Era como si 3 generaciones de músicos estuvieran conversando a través de las notas, cada una añadiendo su propia voz a la historia familiar. En determinado momento, la música asumió tonos más sombríos, representando los años de dolor y distanciamiento. Pero entonces, como un rayo de sol atravesando nubes pesadas, la melodía original emergió nuevamente, ahora más rica, más profunda, cargando consigo todas las experiencias y transformaciones. Paloma sintió que la mano del mayor apretaba la suya con más fuerza. Volviéndose para mirarlo, vio algo que nunca había visto antes: lágrimas corriendo libremente por su rostro. No eran lágrimas de tristeza, sino de liberación, como si cada nota tocada por Sofía estuviera deshaciendo un nudo más en su corazón. El final de la pieza trajo de vuelta el tema original de la canción de cuna, pero ahora transformado en algo mayor, más luminoso. Las últimas notas sonaron como una promesa de nuevos comienzos, de amor redescubierto, de familia reunida. Cuando el silencio final se estableció, antes incluso de que los aplausos comenzaran, el mayor se levantó. En un gesto que sorprendió a todos, incluido a él mismo, caminó hasta el escenario y subió los escalones para abrazar a su hermana. Allí, ante toda la sociedad capitalina, el mayor Alejandro Mendoza, conocido por su rigidez y autocontrol, se permitió ser simplemente un hermano orgulloso, un hijo añorante, un hombre capaz de demostrar amor. En la semana siguiente al concierto, la mansión Mendoza respiraba una atmósfera completamente nueva. Las ventanas permanentemente abiertas dejaban entrar no solo la luz del sol, sino también los sonidos de la vida que ahora pulsaba en cada habitación. Del piano constantemente venían melodías, a veces Sofía practicando, otras veces el mayor reaprendiendo antiguas canciones. La sala de música se había transformado en el corazón de la casa. Las paredes antes austeras ahora contaban la historia de la familia a través de fotografías cuidadosamente dispuestas. El retrato de Lourdes al piano ocupaba un lugar destacado, su sonrisa radiante pareciendo bendecir los cambios que habían ocurrido. En una tarde particularmente significativa, el mayor reunió a Sofía y Paloma en su despacho, aquel mismo espacio que antes era su refugio aislado. La puerta, que una vez permanecía siempre cerrada, ahora estaba constantemente abierta. «Encontré esto», dijo él, sacando de un cajón un sobre amarillento. «Es el contrato de nuestro matrimonio, Paloma». Ella tomó el documento con cuidado, recordando aquel día que parecía haber ocurrido en otra vida. Las firmas en el papel eran meros símbolos de un acuerdo entre familias, sin ningún rastro del amor que ahora existía. «Pensé que podríamos hacer algo diferente», continuó él, sorprendiéndola al rasgar el contrato en pedazos. «No quiero más un matrimonio basado en deberes y obligaciones. Quiero un amor que baile libremente, como la música que mi madre siempre intentó enseñarnos». Sofía observaba la escena con lágrimas en los ojos, reconociendo cuánto había cambiado su hermano. El hombre rígido y controlador había dado lugar a alguien capaz de vulnerabilidad, de demostrar afecto, de arriesgarse emocionalmente. «Y hay más», añadió él, volviéndose hacia Sofía. «Madame Sofía me escribió. Quiere que vayas a estudiar a Viena el próximo semestre, no como una obligación, sino como una elección, tu elección». El rostro de Sofía se iluminó, pero había una pregunta en sus ojos. «¿Y tú? ¿Yo?». El mayor sonrió, una sonrisa genuina que ahora aparecía con cada vez más frecuencia. «Voy a aprender a confiar, a dejarte volar con tus propias alas, sabiendo que nuestro amor, como la música, no conoce distancia». Aquella noche, la familia se reunió en la sala de música, Sofía al piano, tocando una nueva composición que estaba desarrollando. El mayor y Paloma sentados cerca, sus manos entrelazadas naturalmente. Carmen, que se había convertido en mucho más que un ama de llaves, observaba la escena con el corazón lleno. «¿Sabes?», dijo Sofía haciendo una pausa en la música.
Creo que finalmente entendí lo que la abuela quería decir en su última carta, sobre cómo la música tiene el poder de curar, de transformar, de unir, y sobre cómo el amor verdadero es como una bella melodía, completó el mayor mirando tiernamente a Paloma. Necesita tiempo para desarrollarse, espacio para respirar, libertad para fluir. Paloma apretó suavemente su mano, reconociendo cuánto habían crecido juntos. El matrimonio que había comenzado como un contrato frío se había transformado en una danza de almas, un dueto armonioso de corazones que habían aprendido a latir al mismo ritmo. El piano volvió a sonar bajo los dedos de Sofía, llenando la casa con notas que hablaban de amor, de perdón, de recomienzos. En la pared, el retrato de Lourdes parecía sonreír con aún más cariño, como si supiera que su legado más importante no eran solo sus composiciones, sino el amor que había plantado y que finalmente florecía en su familia. Y así, la mansión, Mendoza, antes una fortaleza de